Bien, buenas tardes a todos. Bien, vamos a continuar viendo las clases. Vamos a trabajar en este caso siempre con Kotlin. No sé si instalaron IntelliJ. Sí. Instalaron la versión creo que la versión que les di fue la versión la que vamos a descargar directamente de link, y ya esa incluye una versión community, que es la versión con la cual nosotros vamos a trabajar. Cuando ustedes entran a IntelliJ Guía, como es la primera vez que vamos a trabajar, normalmente les aparece una ventana como esta, en donde ustedes tienen que especificar en esta parte, en esta sección, deben de especificar el nombre del proyecto. Básicamente vamos a trabajar con definiciones de proyecto, entonces deben de definir el nombre del proyecto. Entonces, en este caso nosotros vamos a trabajar con Kotlin, le vamos a poner clases Kotlin 2026. Ya voy a revisar si le puedo cambiar el color. Ya voy a ver. En los proyectos nuevo proyecto, y ahí en donde está la definición le colocan clases Kotlin 2026. En la clase pasada estuvimos, se recuerdan, trabajando en línea. Ahí estuvimos haciendo el proceso de creación del código, clases Kotlin 2026. Ahí estuvimos haciendo. Ahí cómo se describe. Ahí estuvimos haciendo el proceso de la creación, en ese caso, del código, y ejecutarlo directamente desde la web. Pero si se dieron cuenta, pues en la web no tenía una opción para que pudiésemos descargarla, para que pudiéramos guardar el archivo. Sin embargo, si ya estamos trabajando con aplicaciones Kotlin, podemos utilizar un IDE que se llama IntelliJ Guía, que es el IDE de mencioné que tenía que descargar, y este IDE ya tiene todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos desarrollar directamente desde la parte del IDE como tal, y podemos generar en este caso un proyecto. Aquí les va a preguntar qué tipo de proyecto es el que ustedes quieren desarrollar. Están proyectos en Java, proyectos en Kotlin, proyectos en Groovy y en HTML, y podemos agregar muchos más proyectos. En este caso, pues nosotros vamos a desarrollar en Kotlin, se lo dejamos como Kotlin, y en la parte de abajo les va a preguntar el Virtual Java, el JDK, que sería las librerías que nosotros vamos a utilizar, el JDK que tengamos instalado en nuestra computadora para hacer el proceso de compilación. Si ya tienen instalado, creo que con ustedes trabajamos con el JDK 20 y algo, o 17 y algo en las clases anteriores, entonces ese mismo es el que vamos a utilizar. Entonces básicamente lo único que vamos a hacer en esa pantalla es colocarle el nombre del proyecto como tal, y de ahí empezamos a hacer el proceso de las definiciones. Clases Kotlin 2026. Y cuando ustedes ya lo crean, ya les aparece una ventana como esta. Ahí lo logran ver. Déjenme ver si le cambiamos el color. Y denme un momentico. ¿Y así? ¿Sí lo leen? ¿Sí? La 25, no tenía JDK instalado. Después de que cuando desinstalé el NetBeans se me fueron al JDK 17, creo que era el que teníamos, entonces no lo tenía. Eso no está pesado, debería. ¿Le parece porcentaje? No.
Sí, se va a tardar un poquitito. Bien, cuando ya estemos trabajando con la parte de la aplicación, pues como siempre lo que hace es imprimirles el archivo que se llama Hola Mundo, el Print Hello World. Nosotros vamos a trabajar directamente con nuestros propios archivos, así que vamos a eliminar por el momento ese Hello World. Este Hello World ya no lo necesitamos. Aquí pueden digitar, pueden crearse un archivo por separado. Si copiaron lo que vimos en la clase anterior, pueden copiarse un archivo por separado y trabajarlo directamente desde la parte de Kotlin, de IntelliJ IDEA. La ventaja que tenemos es que este IntelliJ IDEA es de la misma, del mismo creador, son los mismos que crearon el lenguaje, así que en teoría el editor está ambientado para que nosotros podamos crear un proyecto con las herramientas necesarias diseñadas exclusivamente para la parte de Kotlin. De hecho, ustedes pueden crear aplicaciones en Java, si no les gusta NetBeans, por todas las herramientas que tiene, por alguna razón NetBeans no les parece tan bueno, pueden utilizar IntelliJ IDEA, que también es otra alternativa como un IDE como tal. Bien, vamos a empezar a trabajar en ese caso con algunas cosas que nos quedaron pendientes en la clase anterior. Vamos a crear un archivo, una función que se va a llamar operadores. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando acerca de los operadores? Vimos incluso cómo funciona la sentencia if, estuvimos haciendo algunos ejemplos de cómo podríamos colocar en ese caso condiciones y almacenarlas en una variable. Hicimos varias cosas que tenían que ver con la parte de los operadores. Hablamos de los operadores de suma, resta, multiplicación, o sea que son los matemáticos. Hablamos de los operadores relacionales, los lógicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá podemos utilizar también el operador más y el operador menos. Este operador más y el operador menos es bastante similar a cómo funciona en este caso cuando estamos trabajando con Java. Casi que tienen como la misma función. Para poner un ejemplo, voy a definir una variable que se llame a, que tenga el valor de 2, y voy a definir una variable x que tenga el valor de a más. Y luego en la parte de abajo imprimimos con un println, imprimimos en ese caso el valor de a e imprimimos con un println, imprimimos el valor de b, el valor de x, perdón. ¿Del tamaño si lo alcanzan a ver? Un poco más grande, sí. Déjenme ver cómo lo hacemos más grande. ¿Y ahora? Pues sí, ¿lo ven? Bien, cuando ya lo tengamos digitado, ahora sí ya lo podemos ejecutar. Podemos darle clic a este botoncito que se encuentra acá y aquí le dice run main.kt y este debería de ejecutarlo en la parte de abajo. Perdón. ¿Cómo hago para que esta función se mande a ejecutar?
tenemos que llamar en operadores. Entonces ahora sí la vuelvo a ejecutar y ahí aparece 3 que tiene la variable a y 2 que tiene la variable x. ¿Por qué la variable x tiene 2? ¿Se acuerdan de eso en Java? ¿Por qué tiene 2? Porque es el valor original de la variable de a y el más significaba que se sumaba uno más, pero hasta después de mostrar el primer resultado. Correcto. En ese caso, aquí la variable x toma el valor de a y después de haber tomado el valor de a se incrementa en 1 la variable esta. ¿Okay? Antes, si colocamos el más antes, entonces la diferencia es que el valor se asigna justamente, el valor se asigna antes que nosotros mandemos a ejecutar la variable. Vean, ahora aparece 3, 3. ¿Okay? Entonces, la idea o la lógica funciona de manera similar como cuando trabajamos directamente con la parte de los operadores en Java. Así que digamos que solamente para que lo sepan que tiene las mismas características en Kotlin. Ahora bien, hay algo muy interesante que sí cambia en la parte de Kotlin. Voy a crearme una función, a esa función le voy a llamar conversión. A esa función le voy a llamar conversión. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el proceso que nosotros teníamos en Java que permitía convertir un valor a otro distinto? ¿Saben cómo se llamaba el proceso? Se llamaba casting. Cuando nosotros hacíamos un proceso de conversión que teníamos un valor, por ejemplo, de tipo short, y lo queríamos convertir a un valor de tipo byte, para hacer ese proceso de conversión utilizábamos una operación que se le conocía como casting. Ahora, aquí no existe el proceso de creación para trabajar directamente con casting, sino que aquí nosotros tenemos que utilizar ciertas operaciones específicas, como por ejemplo, yo voy a definir acá una variable que se llame label, que le voy a decir originalmente que va a ser de tipo short, y le voy a poner el valor de 75, y luego voy a definir otra variable que se llame label2 y le voy a especificar que sea de tipo entera y le voy a decir que sea igual a label. Si se dan cuenta, ahí ya me está marcando un error. ¿Okay? Ya me está apareciendo el error sobre la línea. Si yo coloco, si yo coloco el mouse encima, van a notar que el error dice type mismatch, o sea que no coinciden los tipos de datos que nosotros estamos intentando asignar. Lógicamente, porque label es un short y label2 pasaría a ser en ese caso un valor de tipo entero. Entonces, para hacer el proceso de conversión, lo que tengo que hacer es que en ese caso esta variable ya tiene incluidas una serie de métodos que me sirven para hacer procesos de conversión. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar label2 int y eso hace que la variable se convierta de un tipo a otro. Digamos que el proceso de conversión ahora es implícita, porque yo le tengo que decir a través de un método específico que haga el proceso de conversión a otro tipo diferente. En ese sentido, con eso ya puedo sin ningún problema imprimir el valor de label. Y de igual manera puedo imprimir el valor de label2. Y ya deberían de tener el mismo valor. Ya deberían de tener el mismo dato, porque básicamente estamos colocando pues definiciones de dos variables totalmente distintas. Ahora, para que esta función se mande a llamar, tenemos que ponerla en el main. Vamos a comentariar operadores y mandamos a llamar la otra que se llama conversión. Y ahora sí lo ejecutamos. Ya aparece 75 y 75, o sea, ya aparecen los valores de manera correcta.
Ahora, yo puedo hacer este proceso de conversión. Les voy a mostrar acá otro proceso que vamos a realizar. Yo puedo poner una variable que se llame measures, que va a ser igual, y en ese caso le vamos a poner 4.004.000.416, por ejemplo. ¿Qué tipo sería esa variable? Si yo no le especifico el tipo de dato, ¿qué tipo de dato infiere Kotlin que es esa variable? Entero. En ese caso infiere que es entero. Esa variable de manera predeterminada es entera. Entonces, en ese caso, para que nosotros podamos imprimir, por ejemplo, o transformar esa variable, voy a poner un print ln, abrimos paréntesis, y ahora esa variable yo la quiero convertir a un valor de tipo short. ¿Se acuerdan que si yo quiero dentro de una cadena de caracteres imprimir el valor de la variable, puedo utilizar en este caso el signo de dólar? Y si quiero operar, si quiero hacer alguna operación dentro de ese string, utilizamos la llave. Entonces aquí puedo colocar el nombre de la llave, el nombre de la variable, perdón, y un método que sería toShort. Entonces la diferencia es que arriba es entera y abajo la queremos imprimir, solamente por probar por el momento, la queremos imprimir en un formato de tipo short. ¿Okay? Veamos cuál es el resultado que vamos a obtener si ejecutamos en este caso esta función. Y si se dan cuenta, aparece 6.520. ¿Okay? ¿De dónde sacó ese 6.520? En teoría, ahí perdimos datos. Se perdió información. Porque arriba teníamos un valor entero con 4.004.216. Y cuando hicimos la transformación a un valor de tipo short, en el proceso de conversión, como esta variable, los límites son diferentes. Los límites de una variable de tipo short son de más 32.767 a menos 32.768. Entonces, ya el valor de 4 millones sobrepasa los 32.000. Entonces, lo que hace que en el proceso de conversión no nos genera un error. Simple y sencillamente busca una alternativa de saber cuántas veces esta variable cabe en este valor. En ese sentido, por ejemplo, si yo en lugar de 16 le pongo 17, vean abajo, ahorita está 6.520 y ahí aparece 6.521. ¿Okay? Si yo de nuevo le cambio el valor y le pongo 18, ahora aparece 6.522. Entonces, básicamente lo que está haciendo es, digamos, que el remanente, lo que sobra de toda la cantidad de veces que se incrusta la variable dentro de ese valor, es lo que nos da como conversión. Al final de cuentas, lo que nos devuelve es el resto. Si yo hago el resto de una división entera de ese valor entre 32.767, que es el valor de conversión, me va a obtener un resultado que sería el que estamos mostrando ahí. Por eso es importante considerarlo, porque probablemente en algunas conversiones que nosotros intentemos hacer pueda generarnos valores que no esperábamos. O sea, pueda generarnos pérdidas de datos. Porque el valor que estamos intentando convertir es mucho más grande que el valor que nosotros tenemos como resultado final. De hecho, si ustedes lo convierten a un valor más pequeño, yo le puedo poner, en lugar de toShort, le puedo poner toByte. ¿Hola? Ahorita. Digamos que le ponemos toBytes. Van a notar que ahora aquí aparece 122. ¿Ok? Se recuerdan que el byte tiene valores de 127 a menos 128.
le va a funcionar. Bien, les decía aquí, en el caso, si se dan cuenta, dice 122. Voy a poner acá un valor más alto, por ejemplo 20. Ya llegamos al 124. Le voy a poner 125 al final. Y notan que ahora ya aparece en negativo. Ya lo genera en negativo. Entonces, básicamente, estar devolviendo los valores en los cuales la aplicación cabe, o en ese caso los valores caben. Por eso les decía que en ese sentido, cuando nosotros hacemos intentos de conversión, en ese caso dentro de Kotlin, si no lo hacemos de manera correcta, podríamos tener problema. Bien, eso básicamente es lo que manejamos con respecto a las conversiones. Solo tienen que recordar que ahora en Kotlin ya no vamos a utilizar las conversiones normales que teníamos en Java. Ya no vamos a utilizar casing, no existe el casing, sino que lo que existe es métodos sobre las variables que hacen el proceso de conversión. Quiero pasar de entero a byte, es un to byte. Quiero pasarlo a short, es to short, y así sucesivamente. Creo que es más entendible quizás, es más fácil de entender, a diferencia de como lo hacía Java. ¿Okay? Bien, ahora que ya tenemos definidos las conversiones, vamos a ver una sentencia muy curiosa dentro de Kotlin. Vamos a poner la sentencia when. ¿Se acuerdan de esa sentencia? ¿Se acuerdan de esa sentencia en Java? Una sentencia muy polémica, por cierto, porque muchos programadores son detractores de esa sentencia. Dicen que es muy compleja o es muy redundante de alguna manera, porque si se recuerdan, de acuerdo a la estructura que hemos definido, si la primera condición se cumple y no hemos puesto un break, entonces ejecuta todas las sentencias que están hacia abajo. Lo que hacía en ese caso el switch, cuando estábamos trabajando con él, era bien polémico y de alguna manera un poco confuso la manera en cómo podía trabajar. Sin embargo, en lo que ha sucedido es que en el caso de Kotlin, en lugar de switch, existe ahora la sentencia when. Digamos que cuando yo voy a utilizar una estructura muy similar a la sentencia switch, puedo utilizar la sentencia web, solo que esta sentencia web ya tiene muchas características adicionales. Por ejemplo, yo puedo definir una variable que se llame country y le voy a poner, por ejemplo, que el country es México. Digamos que es una variable de tipo carácter que tiene almacenada la variable México. Entonces ahora le ponemos la sentencia when y dentro de la sintaxis colocamos el nombre de la variable, que en este caso sería country, y luego abrimos llaves. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar las posibles situaciones que se puedan dar sobre esa variable. La variable que voy a analizar es la variable country. Entonces voy a empezar a especificar qué cosas podemos hacer evaluaciones sobre esa variable. Por ejemplo, si la variable tiene el valor España, por decirles algo, si tiene el valor de España, le voy a poner que me imprima, le vamos a poner un print ln, y le vamos a poner el idioma es español. Vean que la sintaxis es el valor, luego un guión, el signo de mayor que, es una flechita básicamente, y luego las llaves para poder especificar qué es lo que vamos a hacer. O sea, aquí yo puedo colocar un bloque de sentencias, puedo colocar varias instrucciones que se van a hacer en el caso de que, por ejemplo, el valor que tenga la variable sea España. Eso es en el caso que sea España. Pero, por ejemplo, si tiene el valor de México, le ponemos el signo de flechita, y acá le vamos a poner siempre que el idioma es español, ¿ok? Y vamos a colocar también si
el país es Perú, vamos a poner que el idioma sigue siendo, en este caso, español. Pero si el valor es Estados Unidos, vamos a poner que el idioma es inglés. Y le vamos a poner otro país, le vamos a poner que en el caso que sea Francia, el idioma es francés. En caso contrario, le vamos a poner idioma no válido. Ahí le ponemos idioma no válido. Le ponemos case, en este caso teníamos que haber puesto case España, dos puntos, y luego lo que tenía que hacer case Perú, dos puntos, y lo que tenía que hacer. Entonces la diferencia acá es que ya no usamos case, sino que solo especificamos el valor y colocamos el bloque de sentencias haciendo uso de la llave. De hecho, aquí, como solamente estamos ejecutando una sola instrucción, podríamos omitir las llaves. O sea, yo podría quitar las llaves y solamente ponerle print, ln, el idioma es francés, por ejemplo, de una sola vez. Pero en este caso, por ejemplo, le hemos puesto que es México. Vamos a colocar esto en la primera fila. Sería sentencia web. Y ahora lo ejecutamos. Y van a notar que aquí dice el idioma es español. ¿Okay? Ya ejecutó la sentencia y ya nos dice el idioma correcto. Y ahora que ya aparece el idioma correcto, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo, en lugar de México, le pongo Perú? Si le pongo Perú y lo vuelvo a ejecutar, me vuelve a aparecer que el idioma es español. Y si en lugar de eso le ponemos Estados Unidos y lo vuelvo a ejecutar, ahora me dice que el idioma es inglés. O sea, básicamente está haciendo la parte del switch. Pero eso quizás no es tan fabuloso en el caso de la sentencia web, porque si se dan cuenta, pues no me gustaría mucho porque está repitiendo varias veces el idioma es español, el idioma es español, el idioma es español y así sucesivamente. ¿Cómo puedo hacer para reducir esas tres líneas? Si las tres son, en ese caso, del idioma español, ¿cómo puedo hacer para reducirlas? Lo que podemos hacer es que aquí le colocamos coma, entre comillas, México. Le ponemos coma, entre comillas, Perú. Y nos borramos todo esto de acá. Nos quedaría así. Entonces ahora sí ya está más reducida y más entendible. Si el idioma es España, o el idioma es México, o el idioma es Perú, me va a decir el idioma es, perdón, si el país es España, México o Perú, me va a decir que el idioma es español. Si el país es Estados Unidos, me va a decir que el idioma es inglés. Y si es Francia, me tendría que decir que es francés. Si lo ejecutamos, vean que sigue funcionando sin problemas. Puedo colocar ahora cualquiera acá, por ejemplo México. Le puedo colocar México y ahí me dice el idioma es español. Entonces está funcionando sin problemas esta condición que tenemos acá. Si ya le pongo México 1, por ejemplo, van a notar que ahí dice idioma no válido. ¿Okay? Bien, hagamos otro ejemplo siempre de la sentencia web. Esta es una manera de utilizarlo.
O sea, tienen que recordarse que los valores que hemos colocado son valores separados por coma, y así puedo colocar diversas condiciones, digamos, donde contaríamos si es uno o es otro. Esa es la manera de interpretarlo, y luego lo que debería de ejecutar. Pero no solamente es la única forma de definir, en ese caso, o de utilizar la sentencia when. Voy a definir por acá una variable que se llame edge, y le voy a poner que tiene el valor de 15. ¿Ok? Y ahora vamos a usar la sentencia when y vamos a comparar la variable edge. Vamos a comparar la variable edge. Y le vamos a decir que si la variable edge tiene 0, 1, 2, le vamos a poner que imprima es un bebé. Digamos que en las etapas de la vida, cuando ustedes están en las edades de 0, 1 y 2 años, pues todos le dicen el bebé. Cuando ellos llegan a los 40, el bebé dicen que es el bebé. Pero en el caso, en teoría, según digamos cómo crecemos, en esa etapa es bebé. Ahora bien, pero por ejemplo, de los 3 a los 10 años, normalmente estamos en la etapa de ser niño. Ahora, se imaginan que yo colocar ahí, ya colocamos 0, 1, 2, ¿okay? Tendríamos que colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 separados, o colocar en ese caso el rango, los valores separados por coma, y de ese valor colocar la condición. En lugar de hacer eso, yo puedo colocar rangos. Colocamos el operador in y luego le colocamos 3, 10. Y colocamos la flecha, y ahora le decimos que imprima es un niño o niña. Vean que esos símbolos que ustedes ven aquí tenues no los he colocado yo. Eso los coloca el líder. Bueno, si quiero. Eso lo coloca el líder. Entonces, en este caso aquí le he puesto que si es 3, este sería menor o igual, y este sería menor o igual que 10. Básicamente estamos separados en ese rango. Entonces, ahí le decimos que si está en esa edad, pasaría a ser en ese caso un niño. Si lo colocamos en la edad de los 11 a los 17, ¿qué sería? Un adolescente. Sería un adolescente. De la edad de los 18 años a los 69, pongamos, ¿qué sería? Un adulto. Entonces le ponemos println, sería un adulto. Aunque según la ley, no recuerdo a qué edad ya lo considera de la tercera edad, o sea, ya lo considera anciano. De hecho, a los 60 quizás, porque de hecho la jubilación actualmente, según las leyes, es a los 55 años para las mujeres y a los 60 años para los hombres, actualmente. Así que, pues después de los 60 años pasa a ser de la tercera edad. Pero, bueno, ya esas son cuestiones legales. Pero nosotros la vamos a poner en ese rango. Y si está en el rango de los 70 a los 99 años, ¿cómo se considera? Y ahí es un anciano. Y en caso contrario, que no tengamos un valor en ese rango, vamos a ponerle el println
y vamos a imprimirle acá una carita. Mi emoji. ¿Se acuerdan de la combinación de teclas para sacar la emoji? En Windows, creo que es Windows. Bien, ya tenemos colocados el rango. Esta es otra manera de utilizar la sentencia web. Usamos en ese caso parámetros, colocamos o rangos, en ese caso colocamos rangos y en la sentencia web perfectamente puede comparar esos rangos. Aquí nos evitamos esas condiciones bien complejas donde le podemos ver si la variable edge es mayor o igual que 3 y la variable edge es menor o igual que 19, que 10 por ejemplo. Entonces nos olvidamos de esa operación compleja y mejor solamente decimos que está en ese rango. Entonces es mucho más práctico colocarle esa información. Si ahora lo corremos, van a notar que ahí les aparece que es un adolescente, le pusimos 15, digamos que le pongo 60 años y lo corro, allá me dice que es un adulto y si le colocamos por ejemplo un valor negativo, le voy a poner menos 9, ahí me aparece la carita. Ahí me aparece la carita. Bien, también podemos hacer con la sentencia web, podemos hacer un proceso para tipar o para determinar el tipo que tenga una variable. Si nosotros, por ejemplo, desde un principio definimos una variable cualquiera, le voy a poner, la variable se va a llamar var string, por ejemplo, y le pongo 2 puntos any. Si le ponemos el valor de tipo any, significa de que esa variable puede tomar cualquier valor, ¿okay? Puede almacenar cualquier tipo de valor. El valor que almacene va a depender de lo que nosotros le asignemos. Si le asigno un número, va a pasar a ser entera. Si le asigno un string, pasaría a ser en ese caso una variable de tipo carácter. Supongamos que le pongo 12. Entonces esa variable pasa a ser una variable de tipo entera. Ahora puedo colocar la sentencia web y decirle que voy a analizar la variable var string. Abrimos llaves y acá le puedo preguntar si esa variable es entera. Ya le puedo colocar is int, le estoy diciendo si es entera. Entonces le voy a decir que imprima es un entero. De aquí le vamos a poner, vamos a hacer que opere. Vamos a ponerle var string más 10. Eso es en el caso que sea una variable de tipo entera. En el caso que sea una variable de tipo string, le voy a decir que me imprima, ponemos un print ln, que me imprima es un string, y para operar le vamos a poner siempre llaves, ponemos var string, y esa la podemos convertir a entero y sumarle el valor de 10. Y ahí le sumamos, en este caso, el valor de 10. Cuando vamos a evaluar el tipo de variable. Básicamente, lo que le preguntamos es si es un objeto de este tipo. Digamos que no necesariamente es una variable,
Porque aquí preguntamos entero, string, si estamos trabajando con programación orientada a objetos, podría preguntar si es un objeto, por ejemplo. Pero en ese caso, como estamos comparándolo con variables de tipo entera, es entero, es string, es short, es byte, etcétera, etcétera. Ahí podemos hacer la simulación de los diferentes tipos de variables que podamos encontrar. ¿Y las llaves no siempre son necesarias? No siempre son necesarias. Si por ejemplo en ese caso solo así como arriba, que solamente hemos puesto un print, puedo omitir las llaves. Ahora, si yo voy a colocar un print, una operación matemática, o sea, voy a hacer varias instrucciones, aquí voy a colocar varias líneas de código dentro de las llaves, entonces sí. Pero si solamente voy a colocar un print, solamente voy a ejecutar una orden, yo puedo usar nada más la orden como tal. Es para hacerlo más corto. Entonces ahora, si lo ejecutamos, van a notar que ahí aparece, es un entero y le sumo 10. Ahora, si esto yo lo pongo entre comillas y lo volvemos a ejecutar, ahí es un entero, un string, y lo convierte en 22. Entonces ya hace el proceso de conversión. Y se van a preguntar, ¿para qué le puede servir eso? Pues, ¿se acuerdan de las APIs? El diseño de las APIs. Cuando nosotros creamos una API y nos conectamos a esa API, que es un servidor externo, es un servicio externo. Y en algunas ocasiones nosotros tenemos el diagrama de cuáles son los datos que va a traer la API, pero desconocemos si vienen en string o a veces desconocemos si vienen en enteros. Probablemente la documentación no lo diga o el valor es desconocido. Entonces, para poder evaluar eso, recuperamos, digamos, el valor que venga directamente desde la API, lo recuperamos en una variable y lo evaluamos. Si es entero, si es string, hacemos el proceso de comparación o operamos sobre ese valor. Pero básicamente para eso puede ser útil el que utilicemos ese modelo de sintaxis. También podemos utilizar la sentencia when sin evaluar una variable específica. Por ejemplo, voy a definir, por decirles algo, la variable x con el valor de 10 y puedo colocar solo la sentencia when. Solo la sentencia when, puedo colocar esa parte de la instrucción sin una variable. Si se dan cuenta, aquí ya no le pongo paréntesis ni le digo qué variable voy a evaluar. En ese sentido, yo puedo evaluar varias variables si lo considero necesario. Digamos que pasaría a ser algo parecido a lo que tenemos con la sentencia if. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si en este caso yo me quisiera crear el script que determine si un número que nosotros hemos digitado, cualquiera, corresponde a un número positivo o negativo, entonces puedo utilizar acá y decirle si x es mayor que 0, entonces que imprima es positivo. Y acá le ponemos si x es igual a 0, entonces que imprima es 0. Y si x, y en caso contrario, perdón, solo nos queda es negativo. Si se dan cuenta, con la sentencia em lo hemos reducido. Quizás con el if lo que tendríamos sería el problema de que pues colocamos un if, la primera condición, después ponemos un else if, después ponemos otro else, digamos que es un poco más extensa. Sin embargo, con la sentencia web es más simple. Solamente colocamos la primera condición, que es lo que hace, la segunda condición, que es lo que hace, y así puedo colocar varias condicionantes hacia abajo. Y así es como las podemos evaluar. La diferencia es que yo no estoy colocando la variable como tal, sino que puedo evaluarla de manera independiente. Si ahora lo ejecutamos, van a notar que ahí le dice que es positivo. Si ahora le pongo que tiene 0 y lo ejecutamos, ahí me aparece que es 0. Y si le pongo un número negativo,
menos 12, por ejemplo, ahí me va a aparecer que es negativo. Entonces ya hace el proceso de conversión dentro de la misma respuesta. O sea, que cuando se define la variable dentro del paréntesis, a la par del when, no se pueden definir variables. No, Solo solo se evalúa esa variable. O sea, en el caso de aquí, por ejemplo, que estamos colocando el var string, evalúo el var string. Es la única variable que considero. O sea, es como que le pregunte, ¿es var string entera? ¿Es var string string? Ahora, en el caso de arriba, por ejemplo, que teníamos la otra variable, aquí teníamos esta variable edge. Esa variable es la que evalúa en el rango. Le pregunto si edge es 1, 2, 0, 1, 2, o si edge está en el rango de 3 a 10 y así sucesivamente. Pero es la variable como tal que le evaluamos. Sin embargo, en el último ejemplo que tenemos acá, no hay una variable, por lo tanto aquí es libre de poder colocar la condición que nosotros queramos. Y si crea otra variable, se puede evaluar también En ese mismo web. Sí, solamente utiliza los operadores. Y, or, o not, lo que ustedes ya conocen. O sea, que esos dos tipos de validaciones, por decirlo de alguna manera, sí se pueden llegar a ocupar en una implementación real, las dos, otra vez. Sí. Bien, veamos ahora otra manera de utilizar la sentencia web. Puedo definir, por ejemplo, acá una variable que se va a llamar number, que va a ser igual a 4, por ejemplo. ¿Okay? Una variable cualquiera, va a ser una variable entera. Y luego puedo evaluar la variable response, y en esa variable response le puedo decir que va a ser igual y pongo la sentencia web. ¿Okay? Vean que la diferencia ahora es que a la variable misma yo le estoy asignando un resultado que va a tener la sentencia web, y luego colocamos la variable que voy a evaluar, que es la variable number, y abrimos llave. ¿Okay? Y en esas llaves que acabamos de colocar dentro de la sentencia web, le decimos, si el valor es 1, por ejemplo, entonces que devuelva malo, por decirles algo. Si el valor es 2, entonces que devuelva regular. Si el valor es 3, que devuelva, por ejemplo, muy bueno. Y si el valor es 4, entonces que devuelva excelente. Y si en caso contrario, que devuelva no válido. Vean que la diferencia es que aquí no estoy utilizando un println. O sea, en cada línea no estamos usando un println. Simple y sencillamente estamos colocando el valor que debería de devolver. Y ahora aquí abajo, si ya le puedo colocar println y colocarle la variable que sería response. Y ahí agregamos la variable que sería response. En ese caso podemos aplicar ese ejemplo con los demás. Porque digo, si lo Que hacer que devuelva en lugar de println. O sea, es, digamos, las diferentes formas en las que pueden usarlo. Allá, lo que pasa es de que, para que tengan una idea, de que en algunas situaciones es muy probable que lo que yo quiera hacer es usar el web para ejecutar código, para poner, ahí yo le puse un println, pero podría ser que conecte a una base de datos, que haga un cálculo específico, etcétera, etcétera. Pero si lo que yo quiero es evaluar una variable para retornar un valor, por ejemplo, o para evaluar un valor, lo puedo hacer de esa manera. Entonces ahí tengo, en este caso, el resultado. Si se dan cuenta, no he colocado println, solo he colocado el valor entre comillas. Ahí puedo devolver un texto, puedo devolver un número, puedo devolver un objeto, puedo devolver cualquier cosa. Y ese valor que devolvamos se va a asignar automáticamente
exactamente la variable que tenemos arriba. Ahora bien, al momento de ejecutarlo, ahorita tiene 4, van a notar que ya aparece excelente. ¿Ok? El hecho de que yo le haya colocado en esta parte de acá este valor no significa que yo no pueda ejecutar instrucciones. Yo puedo hacer esto. Voy a abrir llaves acá y cerramos aquí. Y vean, antes de colocar el valor entre comillas, le voy a poner un println y le voy a colocar entre comillas, se imprime el valor de excelente. Y luego excelente abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo he puesto llaves y hay 2 líneas de código. La primera es un println y la segunda es el valor que retorno. Yo puedo hacer procesos de cálculos en la parte de arriba y luego como resultado devolver un valor. Si se dan cuenta, me imprime el texto, aquí dice se imprime el valor de excelente y abajo aparece excelente, que es el valor que guardó la variable. ¿Qué valor guardó la variable? No guardó esto, guardó lo último que nosotros colocamos. Entonces el único cuidado que debemos de tener es que si yo quiero retornar un valor, el valor que voy a retornar debe de ser la última instrucción. En la última orden que coloquemos aquí es el valor que retorno. Pero arriba yo puedo colocar las instrucciones que yo quiera con el objeto de evaluar cualquier expresión. Entonces aquí podría haber hecho un cálculo complejo, cualquiera, un cálculo complejo y lo guardo en una variable. Y luego en esa parte de acá devolver el resultado de esa variable o devolver el resultado de ese cálculo. Entonces eso me hace en una medida que pueda minimizar el código. Ya no tengo que poner un if para evaluar la condición, sino que sobre una misma variable puedo hacer la agrupación del código. Entonces es más versátil si lo comparamos con Java. Acuérdense que este surgió para hacerle competencia a Java. Y la idea era hacer un lenguaje de programación mucho más fácil de entender en comparación a Java. ¿Creen que es más fácil o es más difícil? Más simple. O sea, es menos código. Estar escribiendo menos código en comparación a Java. Ahora no significa que Java sea malo. Significa de que ya es un lenguaje viejo. Sin embargo, fíjense que Java ha ido evolucionando con el tiempo. Hay ciertas cosas que se han ido modificando en las nuevas versiones. Y por ejemplo, la nueva versión que salió hace poco de Java elimina el famoso public static void main, o sea, todo ese montón de código que nosotros escribíamos para poder imprimir, digamos, un texto en una clase, ya se elimina el system.o.println, ahora pueden colocar println, pero eso es en la última versión de Java. Entonces incluso está mejorando para hacerlo más versátil, porque pues muchos programadores, principalmente los juniors, se quejaban por eso, se quejaban por mucho código en comparación a otros. Si ustedes se dieron cuenta, quizás cuando vimos Java vimos que era bien verboso, que escribíamos un montón de código. Cuando ya nos pasamos a PHP vimos que era más simple, menos código. ¿Okay? Entonces es la diferencia entre uno y otro. Si se recuerdan de Python, cuando vieron Python también era más simple, menos código. Solo que Python tenía la característica de que sería obligatorio, o es obligatorio tabular. Aquí no es así. Cada uno tiene sus propias características, ventajas y desventajas en el mundo de la programación. Bien, veamos ahora. Vamos a crearnos una función y vamos a ver arreglos. ¿Qué es un arreglo? Un array, como lo quieren llamar. Eso lo hemos visto en todos los lenguajes de programación y cada uno tiene su propia ventaja. ¿Pero qué es un arreglo? En sus propias palabras. Es el conjunto de colección de algunos datos. Es
algunos datos, agrupados lógicamente por una sola variable, Yo les decía en aquel entonces, cuando estábamos trabajando con arreglos, que si yo creo una variable nombre 1 y le pongo ABC y necesito guardar varias variables, después tengo que crear otra variable nombre 2 igual y otra vez ABC, y así sucesivamente. Si necesito guardar 10 nombres, voy creando las variables que correspondan. Pero eso no es tan práctico, porque a la hora de crear código y ir recorriendo esas variables es bien difícil ir especificando cuál es la que quiero tener acceso. Entonces la manera más práctica de hacerlo es crear solo una variable nombre como tal, y a esa variable nombre asignarle una lista de valores, y esa lista de valores es la que yo voy a acceder a través de una posición. Te puedo decir la posición 0, la posición 1 y así sucesivamente. Entonces eso es básicamente lo que nosotros le llamamos arreglo. Para crear arreglos, o los famosos array, en Kotlin lo que hacemos es utilizar myArray, y usamos una función que se llama array_of. Y en ese array_of ponemos entre comillas, por ejemplo, Juan, María, Rosa, por ejemplo, y le voy a agregar un 10 al final, por ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando con arrays en Java, yo no podía crear un array que tuviera string y números? No podía hacer esa combinación. Aquí hemos creado un array que contiene valores numéricos. En este caso estos son los valores, porque contiene, cadenas de caracteres. Estas son las cadenas de caracteres, y adicional contiene un valor numérico. Como yo no le he definido el tipo, si se da cuenta que le puse myArray, no le he puesto dos puntos y el tipo, entonces no he definido de que este es un array de tipo string. Entonces no estoy obligado a almacenarle solo valores de ese tipo. Y en este caso la última posición pasa a ser un valor de tipo carácter. ¿Cómo hacemos ahora para poderlos imprimir? Le colocamos, por ejemplo, un print ln y le ponemos myArray. ¿Y cómo hago para imprimir los valores? Así como lo hacíamos en Java, le especificamos en este caso la posición. La posición siempre entre corchetes. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento 2 en este caso? Rosa pasaría a ser el elemento número 2. Entonces, ese valor que tenemos acá debería de imprimir 2. Bien, vamos a cambiar esto en el main. Nos venimos hacia arriba. Y acá le vamos a poner arreglos. Y ahora lo mandamos a imprimir. Y ahí dice rosa. Ya aparece rosa. Entonces ya tuve acceso directamente al array, al elemento que nosotros hemos colocado. Ahora pregunto, ¿qué significa val? Si yo defino un elemento con la sentencia val, que es una variable inmutable, significa de que yo no puedo cambiar el valor, es como básicamente como una constante. Ahora bien, como es una variable inmutable, esto debería de generar un error. Eso debería de generar un error, ¿cierto? Eso debería de generar un error, porque se supone que la variable como tal ya la definimos al principio como una variable inmutable. Al hacer inmutable, el valor ya no puede cambiar. Nosotros definimos el valor y el valor es constante durante el desarrollo de la parte de la aplicación. Pero si lo ejecuto,
observen que me imprimió Evelyn, o sea que sí lo cambió, sí lo modificó. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo estoy modificando un elemento del array, ¿ok? El elemento del array sí puede ser modificable, los elementos del array. El que ya no puedo cambiar es el array como tal. O sea, yo aquí le definí que tiene 4 elementos. Yo ya no puedo decirle que le generemos un array de 5 elementos. Ya no puedo cambiarle su definición porque lo definí como de tipo val. Para que a este array se convierta en un array dinámico, yo tendría que cambiar ese array de val a var para que se pueda modificar. Pero en ese caso no lo puede hacer. Veamos cómo hacemos para imprimir todo el array. Normalmente para imprimir todo el array utilizábamos un for, ¿se acuerdan? Poníamos un for, ya recorríamos todo el array. Pues existían algunas instrucciones que me permitían generar el array. Aquí, si queremos imprimir el contenido del vector, no nos vamos a complicar demasiado. Solamente le ponemos println y luego adentro colocamos la variable y el método que se llama join_toString. Así, ¿verdad? Join_toString. No es nada complicado. Quiero imprimir el contenido del vector, saber cuáles son los elementos del vector. Usamos el comando que se llama join_toString. Si ahora lo ejecuto, van a dar cuenta que ya se van a dar cuenta que aquí aparece Juan, María, Evelyn y el valor de 10. Entonces ya imprimió el valor, ya imprimió los contenidos del vector sin necesidad de que nosotros lo mandemos a recorrer. No tengo que hacer un for i igual desde 1 hasta no sé cuánto para poderlo recorrer, sino que lo hacemos directamente con el join_toString. También puedo imprimirlo con otro formato. Puedo poner println myArray y hay un método que se llama content_toString. Hay un método que se llama content_toString y notan que ahora dice Juan, María, Evelyn 10. La diferencia es que aparece entre corchetes. También puedo hacer que los valores se separen por un operador, por un carácter diferente. En este caso, por ejemplo, le puedo decir que el separador, con el join_toString, que el separador ya no sea la coma, sino que ahora el separador sea un punto y coma. Si ahora lo mando a ejecutar, van a notar que ahí dice Juan, María, Evelyn y el número 10 separados por un punto y coma. Esto es más fácil, por ejemplo, ¿se acuerdan que les he mencionado, les he hablado un poco acerca de los archivos CSV? Si yo quiero generar un CSV, que serían valores delimitados por algún carácter específico, en ese caso, por ejemplo, con un punto y coma, porque ese es el formato que necesito para subirlo a la nube, ya no tengo que estar utilizando un for para poder recorrerlo y especificar el separador, sino que con esta línea, así como está, se lo asigno a la variable o lo mando a imprimir a un archivo, ya me lo va a separar de esa manera. Este vector podría tener el contenido de los registros, imagínense los sueldos de los empleados que se encuentran en la base de datos. Entonces con ese valor ya los mando separaditos y me los imprime automáticamente en pantalla, sin necesidad de que nosotros estemos recorriendo uno por uno. Esa es la ventaja de utilizar ese join_toString. Bien, aquí arriba definimos este vector combinando strings y combinando valores numéricos, pero también me puedo crear un vector
le puedo poner val myArray2 va a ser igual, y hay una función que se llama int arrayOf, y acá ya puedo colocar valores numéricos, 13 por ejemplo, 56, 78, 25, y en ese caso ese vector pasaría a ser un vector de tipo entero. Aquí sí ya estoy obligando a que los valores que contenga el vector de manera interna sean valores enteros, ¿ok? Ya no valores string, ya no estoy haciendo una combinación de tipos, sino que es un solo tipo de datos que va a almacenar el vector. A diferencia del arrayOf que tenemos arriba, que los valores pueden ser mezclados, pero este es un valor específico. Si yo no quiero tener errores en el proceso de creación del array, puedo hacerlo de esa manera. Y acá podemos mandar a imprimir el nuevo vector, le ponemos myArray2, le ponemos join to string, ponemos paréntesis, y ahora veamos cómo se ve ese nuevo elemento. Vean, aquí aparecen ya los valores separados por comas del nuevo array que nosotros acabamos de crear en la parte de arriba. ¿Complicados los vectores? No, como ya saben que son vectores, ya no les tengo que explicar todo eso. Si ya lo conocen, solamente lo tienen que aprender cómo lo manipulamos, cómo funcionan en Kotlin. Pero de ahí la lógica sigue siendo la misma. Otra manera de crear vectores. Voy a crear un nuevo vector que se va a llamar myArray3. Y a este sí lo voy a tipar. Le voy a decir que este es un array. Y le voy a decir de una sola vez que los valores que va a almacenar son valores de tipo string. Y luego le pongo un arrayOf, y entre comillas colocamos una lista de valores. Puedo colocar otra vez Juan, María y Rosa, por ejemplo. Ahora aquí, si ya no puedo colocarle coma 10. Vean, si le pongo coma 10, ya me marca error, porque yo le estoy diciendo desde el principio que el vector, que este elemento myArray, va a ser un array, y que los elementos entre signos de mayor y menor le colocamos que los tipos de elementos que va a almacenar van a ser string. Esto define el tipo de cada uno de los elementos que tenemos acá, lo que tenemos dentro de la llave. Entonces, de esa manera evitamos acá que estemos asignando valores de diferente tipo. Con eso ya lo podemos imprimir. Ya lo podemos imprimir, join to string. Pero si quiero solo guardar en el array solo elementos de string, igualmente puedo ocupar solo el arrayOf, o hay que hacer todo. Si quiere, por ejemplo, ¿qué? Si quiero crear un array solo de strings, siempre hay que poner esa. Solo de strings. Acuérdense que así como hay un int, hay un string, sí, en el caso del string tiene que ser de esa manera. Yo creo que solamente es para los valores numéricos, pero para el string no hay. Entonces, si quiero definir solo valores de tipo string, tiene que ser de esa manera. Si quiero ser enteros, puedo utilizar este int arrayOf, ¿ok? Pero para los valores string sí lo tengo que tipar de esa forma, obligatoriamente.
Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con los valores nulos? Yo puedo crear un array. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que una de las características esenciales que tenía Kotlin es que trata de evitar, en la medida de lo posible, que las variables almacenen un valor de tipo nulo? La idea es tener el concepto de null safe o nulo seguro. De alguna manera, evitar que nosotros vayamos a cometer algún error o que al momento de compilación se vaya a generar una variable con ese tipo de valores, a no ser que nosotros estemos seguros que querramos crear variables de tipo nulas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero crear un array de tipo nulo? Entonces lo que tengo que hacer es, le voy a poner val, le voy a poner null array, por ejemplo, y lo voy a tipar. Le voy a decir que el array va a ser, que el objeto va a ser de tipo array, que va a ser de tipo entero. Y para decirle específicamente, si lo dejo así, no puedo guardar nulos. Si lo dejo así como está, no hay valores nulos. Pero si le quiero decir específicamente que quiero guardar valores nulos, lo que hacemos es que le agregamos un signo de pregunta al tipo, que sería donde se encuentra el valor. Ya aquí adentro podemos crear un array of nulls y le decimos el tamaño, por ejemplo 3. Ahí estamos creando un array de tipo nulo. Entonces, si mandamos a imprimir ese array, le ponemos null array punto join to string. Van a notar que el tamaño del array que acabamos de definir aparece en valores nulos. Ahora, la idea es evitar eso, pero pues hay ciertas situaciones en donde nosotros necesitamos valores nulos. Para controlar que existen esos valores nulos, entonces le agregamos el signo de pregunta. Ese signo de pregunta le indica que en esa posición podemos almacenar valores nulos. Si yo se lo quito, vean, ya me genera error. Ya no lo compila, ni siquiera lo compila. En el caso de Java, podía yo crear variables nulas y él las compilaba sin problema. Pero en el caso aquí dentro de Kotlin, ni siquiera lo compila, ya no lo deja pasar. Entonces yo tengo que definir o especificar literalmente que quiero crear valores nulos para que pueda funcionar. Ese tema de los valores nulos lo vamos a ver más adelante. Hay muchas cosas que debemos de aprender acerca de los valores nulos, pero para que tengan una idea, más o menos, el signo de pregunta, eso es lo que indica. Valores que queremos crear, en ese caso, valores nulos. Ahora bien, con esos valores nulos, yo después le puedo asignar un valor. Por ejemplo, le puedo decir que null array en la posición, por ejemplo, 0, le puedo decir que almacene el valor de 30. Y ahora le ponemos un print ln. Le ponemos null array punto join to string. Ahí le ponemos join to string. Y si lo ejecutamos, vean, y aquí ya tiene el valor de 30 y los otros dos valores siguen siendo valores nulos. Lógicamente eso me daría un error si yo intentara operar. Imagínense que yo quiero hacer una operación matemática con la posición 1. La posición 1 tiene el valor de nulo. Entonces al intentar operar con esa posición me daría error, porque pues no tiene un valor específico asignado. Pero de alguna manera ya le hemos especificado en ese caso los valores. ¿Cómo hacemos ahora para agregarle elementos a un array? Por ejemplo, este array 3 que tenemos acá, le queremos agregar el nombre que teníamos de Evelyn. Vean, voy a definir este primero para que vean la diferencia. Aquí le voy a poner en lugar de val
le voy a poner val, y aquí abajo vamos a ponerle my array 3 más igual, y le voy a colocar Evelyn, por ejemplo. Y si se dan cuenta, ahí me lo está marcando de color rojo. ¿Por qué me lo está marcando de color rojo? Porque me está indicando en ese caso que estoy intentando, si ponemos el mouse, estoy intentando un valor, o estoy reasignando un valor a una variable definida como val. Y como está definida como val, no puedo en ese caso hacer ese proceso. Sin embargo, si lo cambiamos de val a var, vean, ahora sí me lo permite. Entonces veamos ahora si ese valor se agregó. Le ponemos myArray3, y ahora myArray3 debería de tener Juan, María, Rosa y Evelyn, que debería de ser el cuarto elemento. Si lo corremos, perdón, aquí le falta join to stream. Le ponemos join to stream y ahora lo corremos, y ahí está Juan, María, Rosa y Evelyn. Si le vuelvo a poner myArray más igual y otro valor, entonces va a agregar otro elemento al final. Así es como se pueden agregar elementos directamente a la parte del vector. Bien, este join to string tiene otra manera peculiar de poderlo utilizar. Vean, yo le puedo poner aquí, por ejemplo, le puedo poner un println y le puedo poner, digamos que el que está entero es el myArray2. Voy a trabajar con el myArray2. myArray2. ¿Ok? Y ese tiene un join to string, pero si se dan cuenta, por aquí tiene en este join to string una opción que tiene paréntesis y otra opción que tiene llaves. ¿Ok? En el caso de la que tiene llaves, le puedo dar enter y van a notar que aquí dentro de esas llaves yo puedo colocar lo que normalmente se le conoce como una función de tipo lambda. Entonces aquí puedo agregar la palabra it, solo que para que funcione lo vamos a poner entre comillas y le vamos a poner el signo de dólar de esa manera. Este it que tenemos acá, la diferencia es que esta variable va a tomar cada uno de los valores que tenemos arriba, 13, 56, 78 y 25. ¿Ok? Por ejemplo, si ahora lo ejecuto, van a notar que el resultado que tenemos sigue siendo 13, 56, 78, 25. Pero por ejemplo, si yo quisiera operar, digamos que yo quisiera sumarle 5, por decirles algo. Entonces aquí puedo poner llaves y ponerle más 5. En la parte interna ponerle más 5. Y ahora lo que voy a obtener en este caso, en esta parte de acá, es el resultado. 13 más 5, 18, 56 más 5, 61, 78 más 5, 83 y 25 más 5, 30. Entonces, no necesito, para poder operar internamente, para poder hacer procesos de operaciones, lo puedo hacer también de esa manera. Esa es otra forma de utilizar el join to string, usando en lugar de paréntesis, usando llaves. Solo que esto que estamos viendo acá, estas llaves que estamos viendo acá, es un tema bien específico que vamos a ver más adelante. Normalmente a eso se le conoce como función de lambda. La vamos a trabajar más adelante como función de lambda. Pero para que más o menos tengan una idea, bueno, para que más o menos tengan una idea de cómo funcionan, esa es la manera de cómo van trabajando. Bien, ¿preguntas? ¿No? Hasta ahorita, nada complicado. ¿Okay?
diferencia es que como ustedes ya tienen la idea de cómo funciona cada uno de los elementos, solo vamos aprendiendo la manera en cómo Kotlin lo maneja. Pero más adelante, ya cuando estemos trabajando con el desarrollo de aplicaciones móviles, vamos a combinar todo eso. ¿Okay? Bien, le voy a pasar lista.